Les voy a invitar para que abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 57. Y el tema que vamos a tratar es el tema de la gratitud. Y es agradecidos por la esperanza. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 57. ¿Estamos allí? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, porque tenemos a Cristo Jesús. Porque Él venció la muerte. Porque Él, Señor, nos da esperanza de vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos aprender de ti, porque podemos disfrutar de la libertad que Cristo ofrece. Señor, gracias porque nos permites meditar esta noche en este pasaje tan precioso y desafiante. Y Señor, pues, con esa actitud, con una actitud de gratitud, te rogamos que tú tengas a bien instruirnos, que tengas a bien guiarnos, que tengas a bien amonestarnos, que tengas a bien consolarnos y bendecirnos. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro Maestro, y que cada uno de nosotros tenga corazones sensibles, dispuestos a escucharte y a obedecerte. Nos ponemos en tus manos y pedimos de tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es agradecidos por la esperanza. Y ya saben, como ya se les mencionó, vamos a estar hablando sobre temas relacionados con la gratitud. No sé si han visto allí en la zona donde nos reunimos después del servicio, donde muestra que Jesús nos da razones para estar agradecidos. Y es así, Él nos da muchas razones para estar agradecidos. Y una de ellas es la esperanza. Así que es muy probable que dentro de poco vean ahí en la pantalla el tema, agradecidos por la esperanza. Ahí está. Y cuando meditaba en este tema, la verdad es que vienen muchas ideas. Pero dije, como vienen tantas ideas, voy a escribir una de las ideas que me vinieron a la mente. Y es esta. Desde la caída del hombre, cuando el pecado pasa a ser parte de la naturaleza humana, contaminando la creación, la muerte se convierte en el azote de la humanidad. Caín mata a Abel. Y no sabemos cómo, pero un poco después, la muerte mata a Caín. Porque la muerte tiene un aguijón, tiene una espada que tarde o temprano atraviesa a todo ser humano. No importa cuán fuerte seas, cuán inteligente seas, cuán rico o cuán pobre seas, la muerte te va a alcanzar. Ahora bien, en medio de
de este destino tan lúgubre, en la Biblia encontramos como rayos de esperanza. Y nos encontramos ahí en una genealogía que el hombre nace, tiene hijos y se muere. Allí nos encontramos a Enoc, que no muere. Y ahí hay como un rayo de luz que desciende del cielo y nos dice, se puede vencer a la muerte. Hay solución para la muerte. Y más adelante vemos que Elías es llevado en un carro de fuego. Otro ejemplo, otro rayo de luz que nos muestra que la muerte puede ser vencida. Y después, en contadas ocasiones vemos que hay milagros, que hay niños que se mueren y resucitan. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Lázaro, quien estuvo muerto por 3 días, 4, y al cuarto día el Señor Jesucristo lo resucita. Y por si esto fuera poco, nos encontramos al mismo Señor Jesucristo, que estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura y se levanta, vence a la muerte. Jesús, cuando se levanta de los muertos, lo que hace es arrebatar a la muerte esa espada que tenía, ese aguijón, y le dice, trae acá. Y precisamente es Jesucristo quien a ti y a mí nos dice, el aguijón de la muerte no te puede destruir porque yo ya se lo he arrebatado, porque yo soy victorioso, porque yo he vencido a la muerte y porque en esa victoria yo te doy la victoria a ti. Y claro, nos da una esperanza que la humanidad sin Cristo no puede vislumbrar, la esperanza de la eternidad. Y claro, cuando veo o cuando meditaba en esto, digo, Señor, gracias. Gracias porque tengo esperanza. ¿Por qué puedo dar gracias esta semana, este mes, este año, esta vida? Hay muchas cosas por las cuales puedo estar agradecido. Ya iremos hablándolas, ya iremos hablando sobre ellas. Pero en esta ocasión quisiera que estemos agradecidos por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco aquí en 1 Corintios, el capítulo 15, nada más vamos a ver de los versículos 51 al 57, cómo se lleva a cabo esa esperanza, cómo se logra, cómo se alcanza. Primero tenemos que hay una esperanza de resurrección y transformación. Entonces, en nuestro primer punto, podemos decir que hay esperanza de resurrección y transformación. La pregunta es, ¿para quién? ¿Quién hay esperanza de resurrección? ¿Para quién hay esperanza de transformación? Miren lo que nos dice ahí en el versículo 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? Está hablando a creyentes. A creyentes que se preguntan qué va a pasar después de que nosotros muramos. Y él les dice, o qué va a pasar con los que no se mueren. Y fíjense que la palabra que utiliza, primero vamos a ir por partes. La primera palabra que utiliza es, he aquí os digo un misterio. Y aquí cuando está diciendo de que les dice un misterio, no es porque quiera revelarles algo, decirles algo tétrico o algo que es un misterio para todos. Aquí a lo que se refiere cuando habla de misterio es a una verdad que aún no se ha dado a conocer. Porque recordemos que la revelación de Dios es progresiva.
Y aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es añadirles algo que aún no conocían, algo que no sabían, y por eso dice que les dice un misterio. Y dice, no todos dormiremos. Y aquí el dormir, entendemos que se refiere a la muerte, ¿verdad? Dice, no todos nos vamos a morir, es lo que está diciendo. No obstante, hay personas, y de hecho hay algunas religiones, vamos a decir, que dicen, el alma se duerme, que cuando uno muere, que el alma se queda dormida, esperando hasta que el Señor Jesucristo regrese. Y que entonces el Señor la despertará. Pero ¿saben qué? Aquí este dormir es el dormir del cuerpo, pero en realidad es una figura de lenguaje. Y se refiere al morir. No todos nos vamos a morir. Ahora, si el dormir, si queremos entenderlo de una manera, nosotros podemos decir que dormimos en Cristo, pero no dormimos de Cristo. Es decir, nosotros, cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma no se queda apartada del Señor Jesucristo. Se acerca al Señor Jesucristo. Lo ve cara a cara, podemos decir. Porque nuestra alma se ausenta del cuerpo y en el momento en que se ausenta del cuerpo se presenta delante del Señor. Esa es la esperanza que tenemos. Que estamos dormidos en Cristo, no de Cristo, porque somos conscientes de Él, porque estamos con Él, porque podemos estar con Él si somos cristianos. Así que la muerte no nos aleja, no nos separa de Cristo. Ahora dice, no todos todos dormiremos, pero sí dice, pero todos seremos transformados. ¿Y por qué tiene que ser todo mundo transformado? Pues la razón es muy sencilla. Nosotros tenemos nuestro cuerpo es un cuerpo mortal, ¿verdad? Es un cuerpo que se marchita. Es un cuerpo que, como nos dice ahí Eclesiastés, ¿no? Que le florece el almendro cuando se llena uno de canas. Cuando se abren las ventanas, y eso significa cuando te empiezan a caer los dientes. Nuestro cuerpo se deteriora. Y no podemos hacer nada para evitarlo. Ahora, este cuerpo que se está deteriorando, este cuerpo que se muere, tiene que ser transformado. Para que ya el tiempo no le afecte. Porque nuestro cuerpo tiene que llegar a la eternidad. Y en la eternidad, para que pueda, ahora sí, vivir toda una eternidad, necesita no deteriorarse. Por eso esto mortal tiene que ser transformado. Tiene que ser revestido, ¿no? Así que dice, todos seremos transformados, tenemos que ser transformados, sí, en que esa naturaleza decadente pase a ser una naturaleza, vamos a decir, perenne, por utilizarle el ejemplo de las hojas, para que pase a ser una naturaleza eterna y que ya no haya en nosotros mortalidad. Así que tenemos que ser transformados en ese sentido, pero también tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestro corazón. El pecado tiene que ser eliminado, tiene que ser expulsado, tiene que ser abolido de nuestra vida, porque el pecado no puede coexistir con Dios. Así que sí, necesitamos ser transformados todos, estemos vivos, estemos muertos. Ahora, ¿cómo va a hacer eso? Miren el versículo 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pensemos en lo que dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice, seremos transformados. Aquí el apóstol Pablo se está contando dentro de los que van a ser transformados. ¿Por qué? Porque él todavía está vivo. Entonces dice, si el Señor Jesucristo viniese hoy, mi cuerpo sería transformado. Y los que están muertos, ellos serían resucitados. Y hay que tener en cuenta esto. El cristianismo enseña resurrección. El cristianismo nunca enseña reencarnación, no. Tampoco hablamos de la transmigración del alma.
hablamos de la resurrección, porque eso es lo que Cristo nos enseña y porque eso es lo que Cristo hizo. Y eso es importante porque nos vamos a encontrar a muchas personas que incluso que se dicen cristianas, pero que están influidas por las religiones orientales y te van a hacer una mezcla de la reencarnación. Pero no, en Cristo hay resurrección. Ahora, dice que los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y bueno, no sé si recuerdan esa promesa que dice, bienaventurados los que aman tu venida, los que aman la venida del Señor Jesucristo. Luego también hay un pasaje donde dice el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Es decir, habrá gente esperándole, habrá gente que todavía confía en Él, que espera en Él, y yo espero que sí. Pero digo, ¿cómo puedo motivarme para amar la venida del Señor? Porque, seamos sinceros, ¿hay alguno de nosotros que esté pensando, que diga, Señor, ya quiero que vengas? Cuando estás tan calentito en tu cama, cuando comes todo lo que quieres, cuando vives como un rey, cuando tienes de todo, estás anhelando que el Señor Jesucristo venga, o dices, espérate otro poquito, Señor. Cuando ya estás todo enfermo, que no puedes, dices, Señor, ven ya, rescátame, ¿no? Pero cuando las cosas van bien, anhelamos que el Señor Jesucristo venga. Y les digo, sinceramente, cuando me examino, muchas veces digo, Señor, si yo la verdad, soy sincero, no te estoy esperando. O sea, no estoy anhelando esa venida. Yo sé que vas a venir, que es tu promesa, y quiero que así sea, pero necesito que mi corazón sintonice con el tuyo. Necesito que mi ser anhele más estar en tu presencia, que encuentre más deleite en ti que el deleite que encuentro en el mundo, que el deleite que encuentro en las cosas que este mundo ofrece. ¿Entienden? ¿Nos entendemos? ¿Estamos nosotros en esa lucha? Y la verdad, soy sincero, digo, pues una de las cosas y es egoísta, lo admito, una de las cosas que me animan a decir, Señor, ven ya, Señor, yo no me quiero morir. Yo no quiero experimentar la muerte, no sé ustedes. Y porque me gusta lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros, dice, los que quedemos, vamos a ser transformados. O sea que no nos vamos a morir. ¿A quién desea experimentar la muerte? Nadie. Pero ¿qué tal si el Señor viniese y estuvieras tú aquí vivo y no tuvieras que morir y nada más fueses transformado? Que pasaras de estar bien a estar mejor. Wow. Señor, ven ya. Porque pasaremos de estar bien a estar mejor sin tener que pasar por la muerte. Pero en todo caso, aunque nosotros muramos, sabemos que la muerte no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Cristo Jesús. Él resucitó y te ofrece resurrección. Resurrección del cuerpo en su venida, pero antes de eso también la resurrección, o más bien el estar presentes delante de Él cuando morimos. Así que tenemos esperanza de resurrección y tenemos esperanza de transformación. ¿De verdad? ¿Tienes la esperanza de que vas a resucitar? ¿Tienes la esperanza de que vas a ser transformado? ¿O ni siquiera sabes lo que es? Porque si no tienes a Cristo en tu vida, entonces no tienes tal esperanza. Pero me gustaría que la tuvieras, la verdad. Ahora, vamos al siguiente punto. Y en el punto número 2, vemos que la mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y ya estuve hablando un poquito de eso, dice, pero miren lo que dice ahí el versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya estuve explicando eso, incorrupción y corrupción, mortal e inmortal. Pero aquí utiliza una palabra que es la necesidad de, dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Así que no hay vuelta de hoja. Hay cosas que Dios ha hecho que sean necesarias. Por ejemplo, era necesario que el Hijo del Hombre fuese entregado, ¿verdad? Era necesario que el Señor Jesucristo muriera. No había alternativa. Alguien tenía que morir. Y aquí respecto a que nosotros tengamos que llenarnos de incorrupción, eso es necesario.
¿Por qué? Porque primero el plan de Dios para la humanidad no era que muriesen, era que viviesen eternamente. No era que experimentasen la mortalidad, sino que viviesen en la inmortalidad. Y lo que hace falta es podemos decir, un volver de ese estado caído en el cual nos encontramos, a ese estado de levantado, a ese estado de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en comunión con Dios. Así que esta mortalidad se vestirá de inmortalidad. Y no siempre agradecemos a Dios por eso hasta que nos damos o hasta que sentimos los efectos de nuestra mortalidad. Hasta que nos enfermamos. Hasta que vemos cómo nuestros seres queridos mueren. Entonces ya decimos, wow. Qué importante es que haya una inmortalidad. Pero la inmortalidad es algo que realmente creemos. ¿Tú estás convencido o convencida de que a la hora de morir, que no pasas a estar muerto eternamente, sino que pasas a estar vivo eternamente? La resurrección es algo que te da esperanza, es algo que que te consuela, que cuando tienes que enfrentar la muerte, cuando tienes que enfrentar situaciones difíciles, dices, no hay problema, porque yo sé que estoy seguro, porque sé en quién he creído, porque sé que Él es poderoso y que lo que ha prometido va a ser así. Creo, estoy convencido de que mi cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad o no. Les digo, cuando veo a personas sufrir la muerte de un ser querido, o sea, personas ajenas, yo tengo muchas palabras para darles consuelo, de verdad te los digo. Me nacen. Y no quiero sonar a orgullo, no sé por qué, pero me nacen. Pero cuando me pasa a mí, cuando soy yo el que tengo que enfrentar eso, me pregunto, ¿realmente lo que le dije a los demás, porque era una teoría para mí, pero para ellos era una realidad, ahora para mí es una realidad también? ¿O ahora ya tiemblo? Ahora ya reniego, ahora me falta fe? O también lo que les dije a los demás es lo mismo que me digo a mí mismo y digo, sí, es así. Y por eso tengo consuelo, por eso tengo esperanza, por eso puedo disfrutar, por eso puedo tener gozo. Porque sé que lo mortal se viste de inmortalidad. Y si para ti Cristo es real, para ti Cristo no es solo una teoría, si para ti la vida eterna es real, entonces descansa, entonces tranquilo, tienes gozo, tienes paz, puedes seguir adelante y no se te quitan los deseos de morir. ¿Por qué? Porque no se te quitan los deseos de vivir porque sabes que la muerte no es el final. Ahora, es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque es necesario que la relación que una vez el ser humano tuvo con Dios, que se restaure. Ahora, el siguiente punto. Nos dice que la muerte será sorbida en victoria. Y no sé, si entendemos lo que es sorber, vamos a utilizar el ejemplo de cuando tenemos en un vaso hielo, ¿verdad? Y tenemos un popote, tenemos una pajita, entonces metes el popote y le haces, sorbes. Eso es lo que dice. Dice que, miren cómo dice los versículos 54 y hasta el 56, Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, cuando ya esto sea una realidad, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando ya no tengas que morir más,
porque ya eres eterno, porque ya eres inmortal. Y fíjense esa palabra, inmortal. Llegará un punto de tu existencia en que vas a ser inmortal, en que la muerte ya no te va a afectar, en que el dolor no te va a afectar, en que el tiempo no te va a afectar. Dice, entonces cuando esto se cumpla, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, dice, sorbida es la muerte en victoria. Es como que te la pasas de un trago. La muerte que te amenazaba, la muerte que te hacía vivir ahí un poco en las tinieblas, en la desesperanza, en el dolor, en la tristeza, te la acabas con un sorbo. Ya no tiene más poder sobre ti. Y entonces, en el versículo 55, tú podrás decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Porque el sepulcro ya no te detiene, porque Jesucristo te ha rescatado. Ya la muerte, la espada, el aguijón o como quieras llamarle, la muerte puede hacer todo lo que quiera por acabar contigo, pero ya no lo va a poder hacer, porque tú ya eres eterno, porque has vencido. Pero no has vencido porque tú seas tan fuerte, sino porque Cristo venció. Porque Cristo te da la victoria. Y eso es precioso. El saber que de un sorbo te vas a absorber a la muerte, que ya se acabó. Luego miren cómo sigue el versículo 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ya no hay más pecado, porque tú ya has sido transformado, porque ya tu mente, porque ya tu cuerpo, ese cuerpo que era como morada o que en su esencia estaba el pecado, ya no, en su esencia ya ahora hay santidad, en su esencia ahora hay pureza, hay limpieza. Así que el aguijón de la muerte era el pecado, porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, dice. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que ese aguijón, esa espada que tenía la muerte, que era con la que te acababa, se la quitan. Cristo se la quita. Así que tú ahora ya eres victorioso. Porque ya has sido transformado, porque ya no hay pecado en tu vida, porque ya no hay pecado en ti, por tanto ya no tienes que morir. Y luego también dice, y el poder del pecado, dice la ley. Dice el apóstol Pablo que nosotros no conociésemos ley, no conoceríamos el pecado. Si no hubiese ley, no habría pecado, pero hay ley. Y por cuanto hay ley, hay pecado. Porque la ley dice, tú eres culpable de esto. Eres culpable porque eres transgresor. Porque hay un ser santo y justo que también es recto. Y Él nos dio una ley. Y esa ley nos demuestra que somos pecadores. Pero la ley se cumple en Cristo. Ya no somos deudores. Ya no hay ley que nos condene. ¿Por qué? Porque en Cristo también se cumple. Así que ya no hay aguijón que pueda contigo. No hay poder del pecado, porque la ley es cumplida. Y ahora, en una especie de contraste, el apóstol Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra victoria, en griego es nikos, pero viene de una palabra que nosotros conocemos y que está en todo el mundo, que son los Nike. ¿Saben que Nike significa victoria? Los tenis que traen ahí, por los que traemos ahí corriendo, eso significa victoria. Así que nos dice que Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y porque Él nos da la victoria por medio de Jesucristo, nosotros podemos estar agradecidos.
la victoria que nos da no es ni más ni menos. Corres tan rápido que la muerte no te alcanza. Corres hacia la eternidad. Te lleva al Señor. Es curioso que cuando nosotros seamos transformados, vamos a estar presentes con el Señor. Pero el tiempo ya no nos va a limitar. Y el espacio tampoco nos va a limitar. Así que seremos rápidos, extremadamente rápidos. Seremos victoriosos. Y no va a haber fuerza que nos pueda alcanzar, no va a haber el mal, el diablo no va a poder alcanzarte, aunque te persiga, aunque ande rugiendo, aunque ande buscando devorarte, no va a poder. Es más, ni siquiera va a poder ir detrás de ti, porque él va a ser atrapado, porque él va a ser encerrado. La muerte tampoco va a poder ir detrás de ti, porque se va a acabar. Ningún enemigo de Dios va a poder acercarse a ti, porque Cristo va a ser tu escudo, porque tú vas a estar en Él, y porque nada de maldad va a poder entrar ante su presencia, nada de maldad va a poder entrar en su morada, y tú vas a vivir ahí en sus moradas celestiales. Yo no sé si cuánto hemos meditado en el cielo, cuánto hemos meditado en cómo seremos, pero no importa cuánto alcancemos a meditar, siempre les digo que nos quedaremos cortos. Y en ese quedarnos cortos, tendremos siempre la posibilidad de maravillarnos, de alegrarnos, de gozarnos, de sorprendernos y decir cuán grande eres, Señor. Cuán maravilloso eres, cuán misericordioso, cuán eterno. Ahora, aquí, hoy, si tú tienes a Cristo en tu vida, tienes la victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Sin embargo, luchamos. ¿O tú no luchas? Estamos en un mundo en el que luchamos con nosotros mismos, en que luchamos contra el mundo, en que luchamos contra el mismo diablo. Pero hay que tener una cosa muy clara, lo que es tu posición en Cristo. Tu posición en Cristo no es la de un derrotado. No debería ser, y si como cristiano estás viviendo en la derrota, despierta y date cuenta que ya no eres parte de esa derrota. Y ahora tú perteneces al victorioso, a Cristo Jesús. Y ahí hay una frase que quisiera que proyectasen al frente, la última frase que está, y es que el cristiano no lucha por la victoria, sino desde la victoria. Hermanos, si estamos en Cristo, no actuemos como derrotados, porque no estás derrotado. Una de las estrategias que tiene el diablo es hacerte creer que no eres nadie, que no puedes vencer hábitos pecaminosos, que no puedes salir de los vicios, que no puedes salir de aquello que te tiene atrapado. Eso son mentiras, porque Cristo ya te ha dado la victoria, porque estás en Cristo. Y en Cristo somos más que vencedores. Lo cantamos constantemente, ¿verdad? La pregunta es, ¿vivimos en esa victoria que Cristo Jesús nos ofrece? Espero que sí. Porque tú como cristiano es necesario que estés en la lucha. Te pregunto, ¿estás en la lucha? Sí. ¿Te ves como un derrotado, como un fracasado, o te ves como alguien que tiene vida eterna? Como alguien que trae sus Nike. Como alguien que trae la victoria que Cristo Jesús le dio. Da gracias a Dios porque te ha hecho parte de su ejército
y si no te ha hecho parte de su ejército, entonces acércate a Él y pídele que te salve, pídele que te dé vida eterna, que te dé esperanza. Porque saben que este mes tenemos muchos motivos, muchas razones para estar agradecidos. Espero que una de ellas sea que tienes vida eterna en Cristo Jesús y que el aguijón de la muerte ya no puede contigo, porque ya te ha rescatado Cristo Jesús, el victorioso. Amén. Vamos a orar y vamos a celebrar lo que es la Santa Cena. Te agradecemos, Padre eterno, porque en ti, en Cristo, somos más que vencedores, porque ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo o del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en ti, oh Señor, somos más que vencedores. Y te ruego, oh Dios, porque tú nos permitas vivir en esa victoria. Señor, si en algún momento nos ha afectado el temor a la muerte, ayúdanos a ser conscientes de que la muerte ha sido vencida porque tú la has vencido. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de que en ti tenemos vida eterna y que no debemos vivir atemorizados, sino confiados. No desesperanzados, pero sí llenos de esperanza, porque tú nos das esa esperanza gloriosa de que un día estaremos en tu presencia. Y cuando dejemos este mundo, incluso si dejamos este cuerpo atrás, en ese mismo momento, cuando estemos ausentes del cuerpo, estaremos presentes con Cristo. Señor, ahí queremos estar. Cuando se pase lista, queremos decir, aquí estoy, Señor. A ti, oh Dios, damos la gloria y la honra por tu obra. En Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle, pues aquí está Mateo.